Empezamos. Eh, si recuerdan, lo que vimos la clase pasada fue un problema en el cual vimos lo que es la convección y conducción en la transferencia de calor para determinar lo que fue el coeficiente convectivo de transferencia de calor H y el número de Nusselt. En los bioprocesos y en cualquier proceso donde implique la generación o transferencia de calor, es muy importante tener ecuaciones, correlaciones que nos permitan estimar el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor H minúscula, ¿sí? Porque esto nos permite el diseño del proceso, ya sea un bioproceso, un proceso químico o cualquier otro tipo de proceso en donde esté implicado la transferencia de calor. Con esto en mente, el número de Nusselt, que ya vimos que el número de Nusselt nos relaciona la rapidez en la que se transfiere el calor por convección con respecto a la rapidez con la que se transfiere el calor por conducción. El número de Nusselt está asociado bajo diferentes correlaciones con los números de Reynolds y el número de Prandtl. Estas correlaciones, en base a diferentes tipos de equipos, nos permiten el diseño de estos equipos con respecto a la transferencia de calor y al cálculo del coeficiente convectivo H. De esta manera aquí es donde yo les presento que el número de Nusselt es una función del número de Reynolds y el número de Prandtl. El número de Reynolds nosotros ya lo conocemos y lo hemos manejado tanto para tuberías, flujo de fluidos en tuberías, como el mezclado de fluidos en tanques agitados. Pero no hemos visto lo que es el número de Prandtl. El número de Prandtl es un número dimensional que nos relaciona las propiedades de las capas límites viscosa y térmica. Recuerden, en base al videíto que vimos el otro día o que les subí, que cuando tenemos un fluido en contacto con una superficie, dependiendo de la configuración, siempre se va a formar una capa límite. Pero esta capa límite depende puede ser viscosa, térmica o másica. Más adelante vamos a ver lo que es la másica, la viscosa y la térmica, pues es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante entender el número de Prandtl? Porque el número de Prandtl nos puede decir la relación que hay entre qué capa límite es la que tiene más control sobre el proceso, si las propiedades térmicas o las propiedades viscosas del fluido, ¿sí? El número de Prandtl se define como el cociente entre dos propiedades de un fluido que son la viscosidad térmica, indicada con esta B griega, sobre la la difusividad térmica, definida como alfa. Ambas son propiedades inherentes al fluido. La viscosidad cinemática, V, a su vez se define como el cociente entre la viscosidad de un fluido y su densidad, mientras que la difusividad térmica se define como el cociente entre la conductividad térmica, entre la conductividad térmica y la capacidad calorífica y la densidad de un fluido. Fíjense bien cómo alfa, que es la difusividad térmica, únicamente contempla propiedades térmicas del fluido, con la excepción de la densidad, que es la conductividad térmica y la capacidad de calor o la capacidad específica Cp. Recuerden que la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material en transferir calor, y la capacidad calorífica Cp es la capacidad de un sistema de absorber calor, ¿sí?
entonces conducirlo y absorberlo. Y la viscosidad cinemática, fíjense que nomás nos relaciona lo que es la viscosidad referenciada a la densidad del fluido. Si yo desgloso el número de Planck de esta manera, donde la viscosidad cinemática es igual a esto y la difusividad térmica es igual a esto, y hago un poquito de álgebra, ¿sí? Me daré cuenta que la viscosidad, perdón, el número de Planck lo puedo expresar, no, pues sí, perdón, pero es que les digo que tengo mal el mouse. El número de Planck lo puedo expresar de esta manera. El número de Planck se expresa como el producto de la viscosidad de un fluido por su capacidad calorífica entre la conductividad térmica del fluido. Aunque esta es la forma más utilizada o en la que más se expresa el número de Planck, su definición estricta es esta. Número de Planck es igual al cociente de la viscosidad cinemática entre la difusividad térmica. Y en base a sus definiciones, nosotros podemos llegar a esta ecuación, que es la más utilizada o la que más aparece para expresar el número de Planck. Ahora, la difusividad térmica, así como la viscosidad cinemática, tienen las mismas unidades y las mismas magnitudes. Aquí les presento un pequeño análisis dimensional de la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática igual a viscosidad entre densidad, donde viscosidad sus magnitudes son masa sobre longitud tiempo y densidad, sus magnitudes son masa sobre longitud al cubo. Haciendo un poco de álgebra, masa con masa se va, longitud cúbica me queda en el numerador, longitud por tiempo en el denominador, se me va una de las longitudes y me queda longitud cuadrada sobre tiempo. De igual manera, la difusividad térmica tiene magnitudes de longitud cuadrada sobre tiempo. Aquí a mí gustaría que ustedes intentaran hacer ese análisis para que comprobaran que las magnitudes de alfa y de v son las mismas, ¿sí? Muy bien, entonces, resumiendo, el número de Planck es un número dimensional que me relaciona lo que son las capacidades viscosas de la capa límite con respecto a las propiedades térmicas de la capa límite. Y en sí podemos verlo como un número dimensional que depende únicamente de las propiedades del fluido. Muy bien, este es el número de Planck. Ahora, el número de Reynolds. Los números de Reynolds ya los conocemos, pero aunque ya los conocemos, nosotros debemos de darnos cuenta que manejamos dos números de Reynolds. Recuerden que tenemos... Espérenme. Ahí está. Recuerden que tenemos un número de Reynolds, y ahora porque se me movió, no. Tenemos un número de Reynolds para tuberías. Cuando tenemos el flujo de fluidos en tuberías, hemos visto que el número de Reynolds es igual al producto del diámetro de la tubería por la velocidad del fluido, por la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido, ¿sí? Mientras que para un tanque agitado, o cuando tengo un fluido al interior de un tanque agitado que lo tengo mezclado en movimiento, vimos que el número de Reynolds es igual al diámetro del impulsor al cuadrado por la velocidad del impulsor en revoluciones por minuto o hertz por la densidad del fluido entre la viscosidad del fluido, ¿sí? No es lo mismo utilizar un número dimensional de Reynolds
para cualquiera de los dos. Estrictamente, este es para fluidos en movimiento en tanques agitados y este es para flujo de fluidos en tuberías. Bueno, dependiendo de qué estemos utilizando o analizando, ya sea la transferencia de calor a través de las paredes de una tubería o la transferencia de calor a través de las paredes de un tanque agitado, es el número de Reynolds que utilizaremos, ¿sí? Pero ahora sí, ya sabiendo y habiendo aclarado esto y lo que es el número de Prandtl, ¿qué correlaciones son las que podemos utilizar para poder hacer el análisis de lo que es la convección-conducción de calor en diferentes tipos de sistemas o geometrías utilizadas en los bioprocesos? Muy bien, vayámonos más adelante. Y ya no tan adelante, aquí. Sí se alcanza a ver, alcanzan a ver con claridad las ecuaciones y lo que dice el texto. Muy bien, entonces, fíjense bien, ¿para qué me sirven las correlaciones de entre el número de Nusselt con el número de Prandtl y el número de Reynolds? Estas correlaciones se utilizan principalmente, no es un único uso, pero principalmente, para determinar el valor del coeficiente convectivo H. Cuando yo tengo un proceso de transferencia de calor a través de diferentes sistemas. En el caso en el que yo esté evaluando la transferencia de calor, cuando tengo un fluido que fluye a través de una tubería, ¿sí? Puedo utilizar diferentes correlaciones. Entre ellas están las correlaciones de Sider y Tate. Sider y Tate fueron dos ingenieros químicos que en 1936 propusieron una expresión o una correlación para el número de Nusselt en función del número de Reynolds y el número de Prandtl para régimen laminar, cuando el número de Reynolds vale menos de 2100, y propusieron otra expresión similar para el número de Nusselt en función del número de Reynolds y el número de Prandtl, pero ahora para números de Reynolds en régimen turbulento y condicionados también a que el número de Prandtl se encontrara entre valores de 0.7 y 100 y que además la longitud entre el diámetro de la tubería fuera mayor o igual a 60. Si se presentan estas tres condiciones, nosotros podemos utilizar esta correlación entre el número de Nusselt con el número de Reynolds, el número de Prandtl, y conocidas a partir de ese número de Nusselt, poder determinar el valor del coeficiente convectivo de calor H. Sin embargo, hay dos cuestiones muy importantes a considerar cuando se utilizan las ecuaciones de Sider y Tate, ya sea para régimen laminar o ya sea para régimen turbulento. ¿Y cuáles son esas condiciones? La primera, por su naturaleza, estas dos correlaciones no tienen un alto grado de precisión. Es más, llegan a tener errores que varían entre un 10 y 20%. Entonces, aunque son confiables los valores de estas ecuaciones, debe tenerse cuidado en su estimación. Y este porcentaje de error está asociado
principalmente a un efecto en la viscosidad. ¿Cuál es este efecto en la viscosidad? Muy bien. Si ustedes recuerdan ayer de la plática que vimos acerca de capas límites, vimos que cuando un fluido se mueve sobre la superficie de un sólido, las moléculas adyacentes a la superficie prácticamente adquieren las mismas propiedades, en cuanto a las mismas propiedades, adquieren la misma temperatura de la pared. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Imagínate que tenemos nuestra tubería, en la tubería hacemos pasar un fluido o fluir un fluido, pero la tubería tiene una temperatura, digamos, mayor a la temperatura en el seno del fluido. Entonces, la temperatura al interior de la pared de la tubería, podemos decir, digamos que se encuentra a 60 grados centígrados. Y la temperatura en el centro de la tubería, en donde está la mayoría del fluido, podemos decir que se encuentra a 20 grados centígrados. Hay una diferencia de prácticamente 50 grados, no, de 40 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas tiene un efecto sobre la viscosidad. Recuerden que la viscosidad de un fluido es función de la temperatura y generalmente a medida que aumenta la temperatura en un fluido, su viscosidad tiende a disminuir. Tan es así que la viscosidad del agua a 1 grado centígrado, antes de que se haga hielo, es mucho mayor a su viscosidad en estado normal líquido a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando nosotros tenemos una diferencia de temperaturas entre la pared y el seno del fluido o en la parte media donde fluye el fluido, porque estas diferencias de temperaturas nos llevan a fuertes diferencias de viscosidad. Y eso es algo de lo que contemplan las ecuaciones de Sider y Tate, que está aquí. Si se fijan aquí, esta es la viscosidad del fluido al centro de la tubería. Y bueno, en el seno del fluido, no al centro, en el seno del fluido. Y UW es la viscosidad del fluido sobre la pared de la tubería. ¿Sí? Por eso está indicado aquí. Si la temperatura fuera constante, pues no nos importa. La viscosidad sería la misma a lo largo del radio de la tubería. Pero, como hay una diferencia de temperaturas fuerte entre la superficie de la tubería interna con respecto al seno del fluido, esto ocasiona diferencias de viscosidades muy altas que deben de considerarse para el cálculo o para los usos de estas ecuaciones de Sider y Tate. Vamos a ver un ejemplo del efecto de estas cosas de la viscosidad en la ecuación de Sider y Tate. Y para eso veamos lo siguiente. Si alcanzan a ver esta gráfica, muy bien. En esta gráfica se muestra la dependencia de la viscosidad de diferentes fluidos como función de la temperatura. ¿Sí? Voy a agarrar, por ejemplo, esta curva, queroseno.
Aquí me está mostrando cómo va variando la viscosidad del corazón con respecto a la temperatura en grados centígrados, midiendo la viscosidad de manera, bueno, midiéndola en base a su viscosidad cinemática, ¿sí? Recuerden, viscosidad cinemática tiene magnitudes de longitud cuadrada sobre tiempo, que en el sistema internacional son metros cuadrados por segundo, ¿sí? Muy bien. Si se fijan, vean el queroseno a una temperatura de 0 grados centígrados, tiene una viscosidad de alrededor de 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Mientras que a 80 grados centígrados, su viscosidad disminuye dramáticamente a un valor de casi 9 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. En general, y cuando hablamos de líquidos, la viscosidad de los líquidos va disminuyendo cuando se incrementa la temperatura. No sucede así con otras sustancias, por ejemplo, con los gases. Vean, por ejemplo, el metano, el mismo aire, el hidrógeno y el helio. Y se darán cuenta, por ejemplo, que cuando estos son gases, vean, al aumentar la temperatura, aumenta su viscosidad. Pero de los líquidos no. La glicerina, estos aceites, el queroseno, a medida que incrementa la temperatura, su viscosidad disminuye. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una diferencia de temperaturas fuerte entre... Y otra vez lo voy a hacer acá. Si yo tengo una diferencia de temperaturas fuerte entre la pared y el centro de la tubería, entonces también voy a tener unas diferencias muy marcadas entre la viscosidad del mismo fluido, ya sea en la pared que en el seno del fluido. Muchas veces se desprecia ese efecto que considera la ecuación de Sidery-Tate. Fíjense cómo la ecuación de Sidery-Tate en sus dos aspectos, o bueno, en sus dos regímenes, tanto en laminar como en turbulento, considera el efecto del cambio de viscosidad debido a la temperatura entre la pared y el seno del fluido. Tal vez sea un poco más fácil no manejarlo que sí manejar este cociente. Pero ¿cuándo es prudente manejar este valor y considerarlo en la ecuación de Sidery-Tate? ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuando tú hablas de una sustancia pura y la diferencia de temperaturas es de menos de 25 grados centígrados, podrías en algún momento decir que las viscosidades del fluido en el centro de la tubería y en la pared son iguales, y al ser iguales o muy similares, esto se hace uno y podemos despreciarlo de ambas relaciones. ¿Sí? Pero si hablamos de una mezcla de fluidos y el gradiente o la diferencia de temperaturas entre el centro de la tubería y la pared de la tubería es de más de 25 grados centígrados, entonces en ese momento ya no puedes tú despreciar el cociente U entre UW y lo tienes que tomar en cuenta. Si no, eso te llevaría a un mal diseño de tu sistema de transferencia de calor en tuberías.
Y por ejemplo, vamos, aquí yo les pongo un ejemplo. Ay Dios, es que les digo que con mi mouse no puedo. No sé por qué me hace esto. Ahí está. Por ejemplo, imagínate que te diga, estima las viscosidades de una mezcla de agua glicerina al 30-70. ¿Qué significa esta de 30-70? Así es. 30% agua, volumen, o peso volumen, 70% de glicerina. Estima las viscosidades de una mezcla de agua glicerina al 30-70 si la temperatura en la pared de la tubería es de 70 grados centígrados y el centro de la tubería es de 20 grados centígrados. Determina el cociente viscosidad al centro de la tubería entre viscosidad en la pared de la tubería. Las densidades del agua son de 1000 kilogramos por metro cúbico y de la glicerina de 850 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacerlo a 20 grados centígrados, que es en el centro de la tubería. Para lo que me voy a apoyar con esta gráfica. ¿Sí? Entonces, fíjense, debo recordar yo que la viscosidad del agua la puedo determinar a través de su viscosidad cinemática multiplicada por la densidad. Recuerden, viscosidad cinemática igual a viscosidad entre densidad. Si de aquí despejo la densidad es igual a la viscosidad cinemática multiplicada por la densidad del fluido. De esta manera yo puedo expresar que la viscosidad del agua a 20 grados centígrados es igual a su viscosidad cinemática a esa temperatura por su densidad. Vamos a apoyarnos de la tablita, bueno, de la grafiquita. Busco el agua. Aquí tenemos el agua y busco a 20 grados centígrados. Me voy a 20 grados centígrados y prácticamente es aquí en la intersección. Leo y veo que me dice que es 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? La viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Entonces ya leí ese valor y me están diciendo que su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Al multiplicarlo me da este valor de la viscosidad, que es un valor que ya conocíamos. Este valor ya lo hemos manejado siempre para la viscosidad del agua a temperatura ambiente, 0.001 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora hago lo mismo, pero ¿para quién? Para la glicerina. La viscosidad de la glicerina debe de ser igual a su viscosidad cinemática por su densidad. Entonces me voy con la glicerina a 20 grados centígrados. Busco, aquí está la glicerina. Y más o menos, pues es por aquí, ¿no? Más o menos. Recuerden, esta línea es a 20 grados, pues prácticamente es la intersección, ¿no? Podemos ver que es la intersección. Y entonces, si leo, aproximadamente es 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por segundo, ¿sí? Su viscosidad cinemática. Entonces me bajo
y veo que la viscosidad de la glicerina a 20 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por segundo, multiplicado por su densidad, que me habían dicho que era de 850 kilogramos por metro cúbico, me da una viscosidad de la glicerina de 0.85. Entonces ya tengo la viscosidad de la glicerina y la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Pero el fluido que yo tengo en la tubería no es únicamente agua ni únicamente glicerina, es una mezcla. Entonces yo necesito la viscosidad de la mezcla. ¿Cómo determino la velocidad de la mezcla? Nada más sumo las densidades. O sea, sumo 0.001, que es la sumo las viscosidades. Nada más sumo 0.001, que es la viscosidad del agua, más 0.85, que es la viscosidad de la glicerina. ¿Sí o no? ¿Qué opina de lo que dice su compañera? Nada más la sumamos. Adelante. Gracias. Es que me trajeron un vasito de agua que pedí porque me quedo sin voz. Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? Fíjense bien, ¿han todos escuchado de lo que son propiedades ponderadas? ¿No? Bueno, voy a bajar. Oh, sí. Según yo voy para abajo y esto me lleva para arriba. Por ejemplo, imagínate que tengo yo una mezcla que está hecha por las sustancias A, la sustancia B y la sustancia C. ¿Sí? Por ejemplo, agua, etanol y algo que sea soluble también que te gustaría. Que sea en líquido también. Puede ser un sólido, ¿no? Pero un líquido para que sea más fácil de imaginar. Agua, etanol y qué otra cosa que sea soluble, que sea un líquido. Pues no sé, a lo mejor un ácido orgánico, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Ácido acético. Agua, etanol y ácido acético. Los tres son solubles entre sí y es una mezcla. Y cualquier sustancia tiene propiedades. Por ejemplo, si es una sustancia pura, tiene su peso molecular, tiene su densidad, su capacidad calorífica, su viscosidad, su conductividad térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier propiedad que tenga esa sustancia. Pero yo quiero sacar la propiedad ponderada de esa sustancia. ¿Sí? Yo sé que en esta mezcla de A, B y C hay un F, F% o una cierta fracción de A más una cierta fracción de B más una cierta fracción de C. ¿A qué me refiero fracción?
Si yo te digo, oye, tengo una mezcla donde el 10% es agua, el 40% es etanol y el resto de qué debe de ser. Entonces, 10 y 40, 50. El resto, 50%, debe de ser ácido acético. ¿Sí? Si yo estos porcentajes los expreso en fracciones, ¿cuál sería la fracción de A en esa mezcla? 10%, 40%, 50%. ¿Cuál sería la fracción de A en esa mezcla? 0.1. ¿La fracción de B? Y la fracción de C, 0.5. El chiste es que la suma de todas las fracciones de los componentes de la mezcla, su sumatoria debe ser igual a ¿qué? A 1, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Yo te digo, a ver, ¿cuál sería el peso molecular de la mezcla entre A, B y C? Sería igual a la fracción de A multiplicada por ¿quién? Por el peso molecular de A más la fracción de B multiplicada por el peso molecular de B más la fracción de C multiplicada por el peso molecular de C. Y así ya saqué el peso molecular ponderado. ¿O cómo sacaban ustedes en sus problemas de balances de materia cuando hacían sus balances en un horno y se combustía en el aire y necesitaban el peso molecular del aire? ¿Cómo sacaban el peso molecular del aire? Que nada más consideraban que estaba formado por nitrógeno y oxígeno. Digo, tenía otros gases, pero decían, considerando que nada más tiene nitrógeno y oxígeno, ¿y cuánto hay de oxígeno en el aire? Decían. Y nitrógeno, si nada más fuera lo que restaba, 79%, ¿no? Y decían, el peso molecular del aire es igual a 0.21 por el peso molecular del oxígeno, más 0.79 por el peso molecular del nitrógeno. Y así puedo hacerlo yo con cualquiera de estas propiedades. Entonces, si yo lo hiciera así, la viscosidad de la mezcla agua-glicerina, ¿qué sería igual? La fracción depende. Aquí puedes sacar la fracción como la estás expresando en tus unidades. Aquí la puedes sacar la fracción molar, pero también puede ser la fracción volumétrica, puede ser la fracción másica. Aquí yo te estoy nada más diciendo 30-70. Entonces yo lo único que sé es que de todo ese fluido el 30% es agua y el 70% es glicerina. Entonces sería la fracción del agua multiplicado por la viscosidad del agua, ¿no? Por la viscosidad del agua más ¿por qué no me da chance de...? Me está haciendo cosas raras esto. Sería la fracción de quién? La glicerina, la viscosidad de la
glicerina, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar la viscosidad de la mezcla, debo de utilizar las fracciones o los porcentajes y sus propiedades de cada una de ellas. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, como ya tengo la viscosidad del agua a 20 grados centígrados y tengo la viscosidad de la glicerina a 20 grados centígrados, la viscosidad de la mezcla agua-glicerina a 20 grados centígrados será igual a la fracción del agua en la mezcla, que es 0.3, por la viscosidad del agua, más la fracción de la glicerina en la mezcla, que es 0.7 por la viscosidad de la glicerina. Y sustituyo datos. 0.3 por la viscosidad del agua, más 0.7 por la viscosidad de la glicerina, que ya las tenía, y resulta que la viscosidad de la mezcla agua-glicerina es de 0.5953 kilogramos por metro sobre segundo. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora a 70 grados centígrados. 70 grados centígrados es en la pared, aquí lo puse en el centro, en la pared de la tubería. ¿Sí? 20 grados centígrados era el centro de la tubería. 70 grados centígrados es en la pared de la tubería. Y entonces mido ahora la viscosidad del agua que es en la pared de la tubería a 70 grados centígrados y me voy otra vez para acá, pero mido la viscosidad cinemática del agua, ¿no? Entonces, perdónenme, pero es que es mi mouse. 70 grados centígrados. Voy, subo, es por aquí más o menos, pues más o menos me da 6, ¿no? Pero 6, fíjense, aquí es como si fuera 1 por 10 a la menos 6. Estos de aquí abajo deben ser por 10 a la menos, ¿qué? 7. Entonces es 6 por 10 a la menos 7. Entonces me bajo y pongo agua 6 por 10 a la menos 7, su densidad considero que es la misma y resulta que su viscosidad del agua a 70 grados centígrados es 0.006. Busco ahora para la glicerina, busco su viscosidad cinemática de la glicerina a 70. 70 grados centígrados. Por aquí. Y más o menos, pues no sé, me da como 7, ¿no? 7 por 10 a la menos 5. No sé cuánto leí aquí yo. No, leí 5, fíjense. Pero ¿cuánto leyeron ustedes? Porque creo que me equivoqué. ¿Sí lees 7 o 5? Bien, vamos a ver. Es esta. 70. Y chocamos con la glicerina. Esta es la glicerina. Más o menos es a la mitad. Pues es más cercano al 6 que al 5, ¿no? ¿O cómo ven? Sí, ¿no? Entonces, yo ahí leí según 5, pero era 6, ¿no? Entonces, ya lo hago el producto. 6 por, perdón, 6 exponente a la menos 5 por 850.051 kilogramos. Ya la tengo las viscosidades de cada uno, agua y glicerina, a 70 grados centígrados en la pared de la tubería.
vuelvo a utilizar la fórmula ponderada, pero ahora 70 grados centígrados. Vuelve a ser 0.3 por la viscosidad del agua en la pared, más 0.7 por la viscosidad de la glicerina en la pared, porque el fluido es una mezcla agua-glicerina. Y aquí nada más le corrijo. Ay, Dios. Y este numerito, pues tengo que calcularlo porque ya cambió. 0.3 por 0.0006 más 0.7, no, 0.7 por 0.051 igual 0.03588. Ya tengo la viscosidad. Esta es la viscosidad de la mezcla agua-glicerina en la pared. Me están pidiendo que calcule el cociente viscosidad de la mezcla agua-glicerina al centro del fluido, al centro de la tubería, y la viscosidad entre la viscosidad de la mezcla agua-glicerina en la pared de la tubería. O sea que divido esto, punto 5953 entre punto 0.3588. Y eso me da de 16.6. Y aquí me voy a calcular 16.6. Prácticamente podemos decir espérenme, prácticamente podemos decir que es 17, ¿no? Así, a ojo de buen cubero, 17 veces más viscosa, 17 veces más viscosa el agua a 20 grados centígrados, que hace la mezcla agua-glicerina a 20 grados centígrados, que la mezcla agua-glicerina a 70 grados centígrados. Fíjense bien, ¿eso qué representa? Eso representa que el agua o la mezcla, si yo estuviera fluyendo o bombeando una mezcla agua-glicerina en esta tubería y estuviera transfiriendo calor de la pared de la tubería hacia el centro de la tubería y manteniendo estas temperaturas, diferencias de temperaturas de alguna manera, el agua que fluye al centro de la tubería es 20 veces más viscosa que el agua que se encuentra cercana a la pared. ¿Qué sucede si fuera al revés y ahora el centro fuera a 70 grados centígrados y la pared estuviera a 20 grados centígrados? Entonces, el fluido al centro sería muy poco viscoso y sobre la pared sería altamente viscoso. Entonces, cuando hay diferencias de temperaturas fuertes entre el fluido al centro de las tuberías con respecto al fluido sobre la pared de la tubería, y esas diferencias son de más de 25 grados centígrados, debe de tomarse en cuenta el cociente viscosidad en la pared para el cálculo del número de Nusselt
a partir de las relaciones de Sider y Tate para régimen ya sea laminar o régimen turbulento, ¿sí? Régimen turbulento, donde, bueno, aquí esta es otra condición para poder utilizar la ecuación de Sider y Tate. Si nosotros tenemos esa capacidad de conocer las viscosidades, nosotros podemos agregar una gran precisión a la ecuación de Sider y Tate. Muchas veces se obvia esto y muchas veces vamos a asumir que las viscosidades del fluido en el centro de la tubería y en la pared son prácticamente iguales, no cambian. Y también se quiere asumir eso porque este exponente vale 0.14. Entonces, fíjense, U entre V a la 0.14. ¿Cuánto nos salió U entre V? 16.6. 16.6 elevado a la 0.14, ¿cuánto te da? 1.48. ¿Sí? 1.48. De todas maneras, es un 48% más, ¿eh? Imagínense que esto aquí lo multiplicáramos por 1. Es como si te dijera, oye, tu sueldo, tu mesada es de 1,000 pesos y te la voy a aproximar, ¿no? O sea, en vez de que te dé de 1.48 veces tu mesada, 1.48 veces tu mesada, ¿cuánto sería si fuera de 1,000 pesos? $1,480, ¿no? Y te dijeron, no, te la voy a aproximar a 1,000 pesos. O sea, te estás volando 480 pesos. Pues como que no es justo, ¿no? Pues lo mismo es aquí. Entonces, cuando se obvia esto y se asume que las viscosidades son iguales, esta ecuación, el cálculo de la ecuación hasta aquí o hasta aquí, llega a llevarte errores que van de un 10 a un 20%. Si no considero estos factores, el error puede llegar a ser hasta de un 20% en el cálculo del número de Nusselt. Entonces es importante cuando las diferencias de temperaturas son altas, mayores a 25 grados centígrados, tratar de tener el cálculo de las viscosidades. Estas son dos correlaciones muy socorridas para el cálculo del número de Nusselt a partir del número de Reynolds y el número de Prandtl en tuberías. Pero no son las únicas. También hay una correlación entre el número de Nusselt y el número de Prandtl que fue propuesta por Genialinsky, que es ruso. Ahorita con los rusos que nos están destruyendo el mundo, a ver si no se le ocurre una locura a Putin. Pero bueno, Genialinsky en 1976, para el flujo de fluidos en tuberías donde hay transferencia de calor, para poder determinar el número de Nusselt en función del número de Reynolds y el número de Prandtl, propuso esta correlación siempre y cuando el fluido se encuentre de régimen transitorio a régimen turbulento y el número de Prandtl, su valor se encuentre entre 0.5 y 2000. Y tenemos esta expresión. Esta expresión es mucho más precisa que la ecuación de Sider y Tate si no consideráramos los factores del cociente de las viscosidades. Sin embargo, fíjense bien, Sider y Tate considera únicamente Reynolds y Prandtl como estos cocientes y el número y la correlación de Genialinsky, aunque no considera a la viscosidad, sí considera el factor de ¿qué? ¿Esta F quién es?
es el factor de fricción de Fanning. Pero ojo, vean, a final de cuentas, esto es casi lo mismo que considerar el factor de fricción de Fanning. Recuerden que el factor de fricción de Fanning es un concepto que es en base a la, a la resistencia a que se mueve el fluido sobre las paredes de la tubería. Ese es el factor de fricción de Fanning. Nos determina de alguna manera la resistencia a que un fluido se mueva sobre las paredes de una superficie, en este caso de una tubería. Y aquí es lo mismo, ¿sí? Recuerden que la viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a ponerse en movimiento, y aquí pues es el efecto de la viscosidad en la pared por la temperatura. Y entonces, esta ecuación también, aunque es más precisa, nos lleva a un cálculo más, porque para poder determinar este número, además de determinar el valor del número de Reynolds y el número de Prandtl, necesitamos calcular el factor de fricción. Y el factor de fricción de Fanning, si recuerdan, nosotros ya habíamos visto cómo calcularlo y teníamos dos métodos. El primer método se basaba en la ecuación de Cooley-Brooke y White. Esto ya lo vimos en la unidad pasada cuando vimos la ecuación de balance de energía mecánica. ¿Se acuerdan? Bueno, ojalá se acuerden. El problema de esta relación de Cooley-Brooke y White, habíamos visto que para poder encontrar el valor del factor de fricción, como este se encontraba en el argumento de un logaritmo, la única manera de resolver esta ecuación era mediante un método numérico. No lo podíamos hacer con un simple despeje, teníamos que utilizar algún método o técnica numérica para poder hacerlo. Pero también vimos que alrededor de 1980 apareció un señor, pues aquí está Pavlov, y Pavlov propuso una ecuación también similar para determinar el factor de fricción de Fanning en base únicamente al número de Reynolds. Pero también habíamos mencionado que esta ecuación, que es la ecuación de Pavlov, tiene un mayor error o es menos precisa que la de Cooley and Brooke. Pero bueno, ¿de qué sirve? Sirve. ¿Sí? Y entonces, todas estas correlaciones, la de Sider y Tate para régimen laminar, régimen turbulento, como la de Ginelinsky, apoyada ya sea por Cooley-Brooke and White o Pavlov, ¿sí? Nos permiten determinar el número de Nusselt a partir de los números de Reynolds y los números de Prandtl. Y una vez conocido el número de Nusselt, nosotros podemos determinar el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor, o sea, H. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Pues este nos va a permitir más adelante poder diseñar nuestros intercambiadores de calor y con ellos llevar procesos de muerte y esterilización de medios de cultivo. ¿Sí? Ahora, todas estas ecuaciones que vimos para tuberías operan cuando la tubería es lineal o cuando la tubería es, bueno, sí es lineal, pero si la tubería que vamos a utilizar está en forma de serpentín, ¿sí? Recuerden lo que vimos que era un serpentín, me voy a adelantar. Ay. Recuerden, este es un serpentín,
Si la tubería está en forma de serpentín, entonces el coeficiente convectivo será igual a la H calculada por alguno de estas correlaciones y corregida por este factor, multiplicada por este factor que es 1 más 3.54 veces el diámetro de la tubería entre el diámetro del serpentín. ¿Cuál es el diámetro de la tubería? Pues ya sabemos que el diámetro de la tubería es es el diámetro de la tubería. Y el diámetro del serpentín, pues ya vimos que el diámetro del serpentín es este que está aquí. Ya sale de cualquiera de los círculos, este es el diámetro del serpentín. Y ya con esto, pues bueno, podemos calcular el valor con bastante precisión y con bastante fiabilidad del coeficiente convectivo. Si no tuviéramos estas correlaciones, ¿qué tendríamos que hacer? Pues experimentos. ¿Se acuerdan del problema anterior que resolvimos donde nos dieron los datos experimentales para calcular H? Pero imagínate, eso fue para solamente un valor del número de Reynolds. Imagínate que tu sistema tengas el mismo equipo y lo manejes a diferentes Reynolds o tengas que operarlo a diferentes velocidades del impulsor. Es impráctico determinar experimentalmente el valor de H para cada uno de ellos. Entonces, ya lo hicieron por nosotros. ¿Y quién los hicieron? Pues estos personajes, y por eso llegaron a estas correlaciones. Y eso ya nos permite ahorrarnos un arduo trabajo experimental. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa u otro equipo manejamos en los bioprocesos? Para reacciones, para mezclado, para lo que tú quieras. Pues son los tanques agitados, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tanques, bueno, un tanque agitado con dos diferentes sistemas de transferencia de calor. En este caso tenemos un tanque agitado que al interior tiene su medio de cultivo, pero el tanque está rodeado por un enchaquetado. Generalmente esos enchaquetados son del mismo material de la pared del tanque o generalmente también pueden ser de algún metal, acero inoxidable. El chiste es que este enchaquetado que rodea al tanque agitado, entre la pared de la chaqueta y la pared del tanque, se hace recircular un fluido. Si ese fluido tiene una temperatura mayor a la temperatura que se encuentra al interior del tanque, del medio de cultivo, ¿qué estoy haciendo? Estoy transfiriendo calor al sistema, bueno, estoy introduciendo calor o sacando calor del medio de cultivo. Transfiriendo, pero es que transferir es introducir o sacar. Entonces, estás introduciendo calor, por decirlo así, al medio de cultivo. Al contrario, si hago pasar un fluido a una temperatura menor a la temperatura del medio de cultivo, entonces estoy retirando calor. El enchaquetado es un sistema de transferencia de calor, ya sea que me permita que mi medio de cultivo gane o pierda calor. ¿Sí? El otro sistema es el de serpentín. Yo aquí igual hago pasar un fluido
Y dependiendo de la temperatura a la que el fluido tenga y que es el que recorre el serpentín, dependiendo de su temperatura es que yo puedo transferir calor de tal manera que el medio gane calor o pierda calor. Repito, si introduzco un fluido a una temperatura mayor a la en el serpentín, mayor a la de mi medio de cultivo, entonces estoy haciendo que mi medio de cultivo gane calor, estoy introduciendo calor, estoy transfiriendo calor de mis alrededores al medio, sí, o al sistema. Si hago pasar un líquido a una temperatura menor a la del medio de cultivo, el fluido al interior del tanque, entonces estoy extrayendo calor o estoy pasando calor, estoy transfiriendo calor de mi sistema a mis alrededores y se está perdiendo calor en el sistema. Cualquiera que sea, estos son los dos principales sistemas para transferir calor en tanques agitados, ¿sí? O son dos de los más utilizados. Preguntas, muchachos. ¿Aquí pueden qué? Ah, no, ahí no. Ahí voy, todavía no acabo. Ahora, estos son tanques agitados con sus sistemas de transferencia de calor por enchaquetado o por serpentín interno, ¿sí? Cuando yo quiero estimar el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿sí? Entre, bueno, al interior del medio de cultivo con respecto a la pared, bueno, puedo utilizar las ecuaciones, se utiliza esta correlación, ¿sí? Esta correlación sirve para ambos sistemas, que es una correlación del número de Nusselt con respecto al número de Reynolds y el número de Prandtl. Es una correlación similar a la de Sider y Tate, porque toma en cuenta los valores de la viscosidad del fluido, tanto en el medio de cultivo como en la pared, ¿sí? Esta ecuación funciona tanto si yo quiero determinar, si yo quiero determinar el valor de H dentro del tanque agitado hacia la pared que está en contacto con el sistema de transferencia de calor. ¿A qué me refiero? Si yo pudiera agrandar esto, ¿sí? Y ¿cómo se los pondré? Es este. Este es el interior del tanque, donde yo estoy agitando. Este es mi medio de cultivo. Esta es la pared del enchaquetado que está en contacto con el medio de cultivo. Por aquí estaría el fluido que yo estoy haciendo pasar, ya sea para transferir, para introducir o para extraer calor de mi sistema. Aquí estaría el fluido del enchaquetado, ¿sí? Esta es la pared del reactor o del tanque de mezclado que separa el fluido del enchaquetado del medio de cultivo. Si yo viera la configuración del enchaquetado, si yo viera la configuración del serpentín, esta sería la pared del serpentín, esta sería la pared externa del serpentín,
y esta sería la pared interna del serpentín. Y aquí estaría yo bombeando el fluido a través de la tubería del serpentín para poder determinar, para poder transferir calor, ya sea introducir o ganar. ¿Sí? Fíjate bien, fíjate lo que te voy a preguntar. Bueno, antes de que te pregunte eso, vamos a terminar de ver ¿sí? Vamos a terminar de ver Ahora, para cualquiera de ambos sistemas, repito, esta ecuación sirve para determinar el número de Nusselt y poder determinar el coeficiente convectivo entre el medio de cultivo y la pared o entre el medio de cultivo y la pared externa de la tubería del serpentín, ¿sí? La única diferencia para poder estimar el número de Nusselt de un sistema a otro es el valor de esta constante K. Esta constante K está asociada tanto al tipo del sistema de transferencia de calor como al tipo de impulsor que se esté utilizando, ¿sí? Cuando se utiliza un sistema de transferencia de calor de enchaquetado y un impulsor de paletas, aquí nada más es paletas, puede ser de 4, 6, 8 paletas, no importa. Aquí no está indicado el número de paletas, puede ser utilizado para cualquiera de ellas, ¿sí? Pero cuando utilizo un impulsor de paletas y un sistema de transferencia de calor de tipo enchaquetado, el valor de K es 0.36. Si yo utilizo un sistema de transferencia de calor por serpentín interno y utilizo una propela marina como impulsor, entonces el valor de K es de 0.83 y es lo único que cambia, ¿sí? Si se fijan, los valores no van más allá entre 0.5 y 1.5, no varían más. Y eso es lo que yo tengo que cuidar en base al sistema que esté estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, fíjate lo que te voy a preguntar. En ¿cuántos coeficientes convectivos maneja este sistema? ¿Cuántos coeficientes convectivos se manejan en ese sistema? ¿Cuántos coeficientes convectivos maneja? ¿Cuántas H's? ¿Cuántas H's tengo que considerar en este sistema? Uy, no, pues sí. Les prometo que ya me voy a comprar un mouse nuevo. ¿Y esta ecuación para qué H sería? Te voy a ayudar. Hemos visto
que H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y es una forma de determinar la transferencia de calor que hay entre la superficie de un sólido que está en contacto con un fluido. Yo te pregunto, aquí, ¿cuántos coeficientes convectivos verías? ¿Cuántos sistemas hay donde hay una superficie de un sólido en contacto con un fluido? ¿Cuántos sistemas fluido-superficies ves? Donde se da la transferencia. ¿Mande? Fíjense, su compañera le dio al clavo. Sin importar en qué dirección transfiere el calor, ya sea que vaya dentro del fluido del serpentín hacia el fluido que es el medio de cultivo en el tanque o viceversa, ¿sí? Al interior del serpentín hay un fluido que está en movimiento. Y ese fluido que está en movimiento, adentro debe de haber, si hay transferencia de calor, la determinación de un coeficiente convectivo. Entonces, entre el fluido al interior de la tubería y la pared interna de la tubería, debo de estimar un valor de H. ¿Cuál es el otro? Pues el otro se da entre la pared externa del serpentín y ¿quién? Y el medio de cultivo. Esta ecuación me permitiría estimar a qué H. Esta ecuación me permitiría estimar a la H que está entre el fluido al interior de la tubería y la pared interna de la tubería, o a la H que se da entre la pared externa de la tubería y el medio de cultivo. ¿Para qué H me sirve? ¿Y cómo le hago para calcular la de adentro? ¿Ven? Exacto. Con las relaciones de Sider-Tate o de Gnielinski, puedo calcular los coeficientes convectivos al interior de la tubería, los que están aquí adentro, ¿sí? Sin importar si el calor se transfiere hacia el interior de la tubería o hacia el exterior de la tubería, no importa. Aquí hay un H interno. Y el H externo, si estoy en este sistema, ay Dios, si estoy en este sistema, pues lo calculo con esta ecuación. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas H's hay aquí? ¿Solo la de qué? ¿La de aquí adentro? ¿La que hay entre la pared interna del tanque de mezclado con el fluido? Sí, hay dos. Una es la que se da entre la pared interna del tanque de mezclado con el medio de cultivo. Esa se determina igual mediante este.
Y la otra es la que se da entre la pared externa o la parte externa de la pared del tanque de mezclado y el fluido que está recorriendo la chaqueta. ¿Cómo calculo el externo? No, no, porque esto no es una tubería. Para el externo, ay Dios, ¿dónde estás? Perdón. Se hace una similitud de lo que es la chaqueta como si fuera un tubo. Imagínense que este es el tubo aquí, ¿no? Se hace una similitud y se utiliza este número de Nusselt. El número de Nusselt sería este, pero se tiene que hacer esta corrección. En vez de utilizar la H, o sea, utilizas igual las ecuaciones de Sider y Tate y puedes utilizar estas relaciones para calcular el número de Reynolds y el número de Nusselt en la chaqueta. Pero el número de Nusselt, tienes que corregir los diámetros, ¿sí? El diámetro DH y DH, ¿quién es DH? Pues son estos, en la tubería y en el tanque, cuando los quieres calcular, los externos y los internos. Pero eso ya lo veremos. Entonces, hay que hacer una corrección, ¿sí? Entonces, fíjense, para determinar el coeficiente convectivo al interior de la chaqueta que rodea una tubería o un tanque y no se emplean pruebas reflectores en la chaqueta, pueden utilizarse las correlaciones de Sider-Tate o Jenelinsky, pero en este caso la longitud característica será la distancia hidráulica, definida como la diferencia entre el diámetro de la chaqueta y el diámetro de la tubería o el tanque agitado. En el caso del tanque agitado, ¿no? Aquí. Esto si tuvieras una tubería, después les explico, pero se olviden, no, aquí no le hagan caso. Háganle caso a el de la tanque agitado. Entonces, yo para poder determinar el H externo o la H que hay entre la pared externa del tanque agitado y el fluido que va en la chaqueta, puedo utilizar también las ecuaciones de Sider y Tate, cualquiera de estas, o la de Jenelinsky. Pero fíjense aquí, las ecuaciones de Sider y Tate y de Jenelinsky, como longitud característica, utilizan el diámetro del tanque, ¿sí? Utilizan el diámetro del tanque. En el caso de la chaqueta, yo no puedo utilizar el diámetro del tanque. Perdón, no es diámetro del tanque. Es el diámetro de la tubería, perdón. El diámetro de la tubería, vean, el diámetro de la tubería es lo que se utiliza en todas las ecuaciones de Sider y Tate. Diámetro de la tubería, diámetro de la tubería, diámetro de la tubería. En este caso, el fluido ¿a poco atraviesa todo el diámetro del tanque? ¿No? El fluido únicamente atraviesa el espacio determinado o que hay entre la pared del tanque y la pared de la chaqueta. ¿Cómo hablo ya de ese diámetro, de esa longitud característica? Esa longitud característica se define como la diferencia entre el diámetro de la chaqueta menos el diámetro del tanque. El diámetro de la chaqueta menos el diámetro del tanque se denomina de diámetro hidráulico. Y entonces, en las ecuaciones de Sider y Tate,
en vez de meter diámetro de la tubería, meto el diámetro hidráulico y en el número de Reynolds y en el número de Nusselt, en vez de utilizar el diámetro de la tubería, utilizo el diámetro hidráulico. Por eso te dice que para la chaqueta o el fluido de la chaqueta tienes que utilizar que el número de Nusselt en la chaqueta va a ser igual al diámetro hidráulico entre acá y esta es la conductividad térmica y la viscosidad del fluido que va en la chaqueta, no del medio de cultivo, sino el que va en la chaqueta. A lo mejor el medio de cultivo es un medio de cultivo con características muy similares a del agua y en la chaqueta estoy utilizando un anticongelante o un aceite o un fluido cuyas características nada tienen que ver con las características del fluido al interior del tanque del medio de cultivo, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Y este caso de acá, que es muy raro, pero puede aparecer, imagínate una tubería rodeada por otro tubo y entre ambos tubos se hace, es como si fuera una tubería enchaquetada, ¿sí? Hay tuberías que se enchaquetan también y se hacen pasar los fluidos entre, entre ambas chaquetas, entre la chaqueta que rodea la tubería. Esto es como una chaqueta que rodea la tubería. El concepto es el mismo, pero esto no tiene que ver nada con esto de la tubería y esto. Así como dijeron ustedes, aquí, aquí se tienen que considerar dos coeficientes convectivos. El coeficiente convectivo que se da entre el fluido o medio de cultivo que está siendo agitado con la pared externa de la tubería del serpentín. Esa H la calculo mediante esta ecuación. Si quiero calcular la H interna del serpentín, utilizo estas ecuaciones de Sider-Tate o de Gine-Linsky, dependiendo el régimen en el que me encuentre, y lo corrijo con esta ecuación. Y con esta ecuación encuentro la H del serpentín. Y en este caso, ay Dios, también cuando tengo un tanque enchaquetado, tengo dos coeficientes convectivos. El coeficiente convectivo que hay entre el medio de cultivo y la pared interna del tanque de mezclado. Y para calcular esa H utilizo esta ecuación y la H que se da entre el fluido que está en la chaqueta o recorre la chaqueta y la pared externa del tanque de mezclado. Y para calcular este de aquí, también utilizo Sider y Tate o Gine-Linsky, cualquiera de ellos, pero no utilizo el diámetro de la tubería porque no es un tubo. En vez de utilizar el diámetro de la tubería, utilizo algo que se llama el diámetro hidráulico, que el diámetro hidráulico se define como el diámetro de la chaqueta menos el diámetro del tanque, y este valor es el que utilizo en las ecuaciones de Sider-Tate y en el cálculo del número de Nusselt y el número de Reynolds que utilizo en las ecuaciones de Sider-Tate. Y ya, y así yo puedo determinar los valores de mis H's, de mis dos H's para cualquiera de mis dos sistemas. ¿Cómo ven? Preguntas, muchachos.
refrigerantes de laboratorio. Bueno, es el mismo principio, por así decirlo. ¿Cuáles refrigerantes de tu laboratorio? ¿A qué te refieres? ¿A los sistemas de refrigeración? No, bueno, por ejemplo, cuando pasa un líquido dentro del serpentín Ajá. y afuera hay otro líquido. Exactamente, es lo mismo. Hay ¿tú te refieres a estos sistemas? Bueno, no sé si lo has visto. Déjenme, bueno, es que me voy a salir de aquí y si me salgo ya no se va a grabar. Hasta aquí dejo el texto, bueno, la clase. Ahorita te contesto tu pregunta y pues habría que resolver uno o dos problemitas, pero eso lo resolvemos en la siguiente clase para aplicar todo esto que vimos. Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Ahorita te contesto, mija, pero alguna otra pregunta con duda referente a esto. ¿No? Bueno, entonces hasta aquí la voy a dar terminada y esto es lo que les subiría a ustedes y al otro grupo en la clase de hoy.